En la madrugada del 20 de noviembre de 2023, un acuerdo firmado en una sala discreta de Barcelona puso fin a uno de los procesos judiciales más complejos que jamás haya enfrentado una artista latinoamericana en territorio europeo. 3 horas después, la cantante colombiana Shakira Mebarak salía de los juzgados de lo penal con paso firme, evitando los micrófonos que la esperaban en la puerta. No hubo declaración, no hubo gesto teatral. No hubo lágrimas. Solo el silencio cuidadoso de quien acaba de cerrar, mediante un pacto con la Fiscalía, una pesadilla legal que durante 5 años había mantenido sus finanzas y su nombre bajo un escrutinio implacable. La operación se llamaba en términos jurídicos conformidad penal. En términos humanos, era simplemente el final de una guerra silenciosa que ella había decidido no librar hasta sus últimas consecuencias. Solo el silencio cuidadoso de quien acaba de cerrar, mediante un pacto con la Fiscalía, una pesadilla legal que durante 5 años había mantenido sus finanzas y su nombre bajo un escrutinio implacable. La operación se llamaba, en términos jurídicos, conformidad penal. En términos humanos, era simplemente el final de una guerra silenciosa que ella había decidido no librar hasta sus últimas consecuencias. Para entender lo que aquel acuerdo significaba, hay que volver a 2018, año en que la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española formuló las acusaciones iniciales. Según el documento presentado entonces ante los tribunales, Shakira habría defraudado al fisco español alrededor de 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, mediante la utilización de sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales y la declaración de un domicilio fiscal que no se correspondía con su residencia real. La acusación se apoyaba en una tesis precisa. Según la Fiscalía, durante esos 3 años la cantante había vivido más de 183 días al año en territorio español, lo que la convertía, según la legislación local, en residente fiscal con obligación de tributar la totalidad de sus ingresos mundiales en España. La defensa de Shakira sostenía exactamente lo contrario. Durante aquellos años, la artista había mantenido su residencia oficial en las Bahamas, donde efectivamente vivía cuando no estaba de gira o grabando en otras partes del mundo. Su pareja, Gerard Piqué, residía en Barcelona, y ella visitaba la ciudad con frecuencia, pero según la propia cantante, esas visitas no constituían residencia permanente en el sentido legal. Esta era la primera década del siglo XXI. Los registros migratorios eran imperfectos. Las giras internacionales generaban itinerarios complejísimos y los criterios para determinar la residencia fiscal de un artista global con presencia en múltiples países eran, en el mejor de los casos, ambiguos. La discusión planteada así parecía técnica, pero en los pasillos del Palacio de Justicia de Barcelona se transformó rápidamente en algo mucho más serio. Lo que la opinión pública nunca conoció en detalle fueron las largas noches que aquel proceso provocó. Quienes acompañaron a Shakira durante esos años aseguran que llegó a manejar varios equipos de abogados de manera simultánea, en España, en Estados Unidos y en las Bahamas, todos coordinados desde su casa de Esplugues. Cajas de documentos llegaban a la mansión cada pocas semanas. Reuniones de 5 y 6 horas con asesores fiscales especializados. Declaraciones interminables ante funcionarios de Hacienda. Auditorías cruzadas. Reconstrucciones día a día de su agenda profesional durante los años en disputa. Durante años, Shakira sostuvo públicamente su inocencia. En entrevistas concedidas a medios estadounidenses y latinoamericanos, defendió su versión de los hechos. Afirmó haber pagado todos los impuestos que correspondían según los criterios de cada año. Sostuvo que había contado con asesoría profesional para definir su residencia fiscal. Insistió en que el procedimiento español, en su opinión, estaba influido por factores ajenos a lo estrictamente tributario. Esta postura le ganó simpatías en sectores de su público, pero también críticas de sectores que consideraban que toda persona con sus niveles de ingreso debe tributar en el país donde efectivamente reside la familia, sin importar la complejidad técnica del caso. La reputación en su oficio es un activo tan valioso como el catálogo musical. Durante años, Shakira sostuvo públicamente su inocencia. En entrevistas concedidas a medios estadounidenses y latinoamericanos, defendió su versión de los hechos.
afirmó haber pagado todos los impuestos que correspondían según los criterios de cada año. Sostuvo que había contado con asesoría profesional para definir su residencia fiscal. Fue al parecer la salud de su padre y la situación de sus hijos lo que finalmente la convenció. William Mebarak, su padre, estaba ya muy mayor y atravesaba problemas serios de salud. Milan y Sasha, todavía pequeños, necesitaban una madre presente, no una madre encerrada en juzgados durante semanas enteras. Y la mudanza a Miami, planeada con cuidado, requería cerrar todos los flecos abiertos en España antes de partir. La conformidad penal apareció entonces no como una rendición, sino como un acto pragmático de supervivencia emocional. Pagó, aceptó la pena suspendida, cerró el caso y se fue. Quienes la asesoraban entonces le recomendaron durante meses considerar un acuerdo con la Fiscalía que pusiera fin al asunto antes del juicio oral previsto para finales de 2023. Shakira, según contaron luego personas cercanas, se resistió largamente. Sentía que aceptar un acuerdo era reconocer una culpa que no consideraba propia. Lloró en más de una reunión. Discutió con sus abogados. Pidió tiempo para pensarlo. Fue, al parecer, la salud de su padre y la situación de sus hijos lo que finalmente la convenció. William Mebarak, su padre, estaba ya muy mayor y atravesaba problemas serios de salud. Milan y Sasha, todavía pequeños, necesitaban una madre presente, no una madre encerrada en juzgados durante semanas enteras. Y la mudanza a Miami, planeada con cuidado, requería cerrar todos los flecos abiertos en España antes de partir. La conformidad penal apareció entonces no como una rendición, sino como un acto pragmático de supervivencia emocional. Pagó, aceptó la pena suspendida, cerró el caso y se fue. El acuerdo final, según los términos que se hicieron públicos, incluyó el pago de aproximadamente 7.350.000 euros adicionales a los 14,5 millones que en su momento la cantante había depositado ya en concepto de provisión cautelar. Aceptó una pena de 3 años de prisión, sustituida por una multa, sin ingresar en ningún momento en un centro penitenciario. Aceptó en términos formales la responsabilidad que la Fiscalía le imputaba en los términos del pacto, manteniendo en sus declaraciones posteriores que lo había hecho para proteger a sus hijos, no porque considerara haber actuado con dolo. Era una distinción importante para ella. Aceptaba el coste económico. Hubo además un componente cultural en todo el episodio que conviene mencionar. La relación de los grandes artistas latinoamericanos con la fiscalidad española ha sido históricamente complicada. Varios cantantes y deportistas de renombre han atravesado procesos similares en las últimas 2 décadas. La sensación, en algunos sectores de la opinión pública latinoamericana, fue que la justicia española había sido particularmente agresiva con figuras de origen extranjero, mientras que casos similares con ciudadanos españoles habían sido tramitados con menor intensidad mediática. Shakira no se sumó nunca a esa narrativa públicamente, pero el público latino la leyó, en parte, como una víctima de un sistema que aplicaba criterios variables según el pasaporte del contribuyente. La cantante eligió, en cambio, pagar y avanzar. Eligió la libertad operativa por sobre la batalla simbólica. Eligió el futuro de su carrera por sobre la satisfacción de un proceso largo en el que, aún ganando, habría perdido tiempo, dinero y tranquilidad. Esa decisión, vista desde la perspectiva de cualquier asesor financiero, fue impecable. Vista desde la perspectiva de cualquier estratega de carrera, fue ejemplar. Vista desde la perspectiva de cualquier madre, fue protectora. Y vista desde la perspectiva del propio sistema judicial español, fue una salida razonable que evitó el desgaste institucional de un juicio mediático sin un final claro. Todos ganaron algo, todos perdieron algo. Nadie quedó completamente satisfecho.